Bueno, pues episodio 19. 19. ¿Qué tal, no? Qué padre, ya vamos avanzando. Sí, ya son una buena cantidad de episodios. Hemos tenido altos, hemos tenido bajos, hemos De tenido todo. peleas. Por si no han visto algunos episodios. No es cierto. Lágrimas. Lágrimas también. No, pero muy divertido. Y bueno, pues la verdad es que nos gustaron mucho las frases y por ahí también escuchamos que nos pidieron un segundo capítulo. Sí, qué raro que estamos con la misma ropa y todo, pero... Qué raro. No, ya la regaste ahí. Seguimos. Ok, bueno, pero ¿qué onda? Estuvimos No, pues debatiendo nada, sobre tenemos- unas frases. Creo que, a ver, las frases están de moda. La gente necesita leer algo que se conecte. Creo que yo soy fan de las frases, me gusta, pero no con todas me conecto, ¿no? O sea, hay frases que las ves y dices, "Ah". Entonces, pues a ver, creo que vamos a debatir bien sobre las frases, pero a ver, las frases para ti, ¿qué? ¿Tú las necesitas? ¿Te gustan? Pues mira, justo hablábamos hace unos minutos del tema de la autenticidad. Y me gustaría que ahorita que leamos las frases las pensemos desde ese ángulo, ¿no? Como dices, las frases, las ideas, hay ciertos conceptos que están afuera, ¿no? Y que se podría decir que están un poco trillados. Entonces me gustaría que platicáramos sobre las frases, pero desde esa perspectiva. Como de neta preguntarnos, güey, ¿realmente creo lo que dice esta frase? ¿O realmente estoy de acuerdo? ¿O nada más estoy siguiendo la corriente? Totalmente, ¿no? ¿Cómo Sí. ves? Pues es que volvemos a caer en este. Bueno, el signo de interrogación que me sale son frases que sí conectan con lo que te está pasando, en donde le ves propósito, le ves sentido y entonces la tomas y la guardas, ¿no? Yo guardo las frases y las utilizo en el momento que siento que puedo conectarme con los demás. Cuando siento que la persona que está enfrente de mí, si le digo esa frase, le voy a dar sentido a su vida. Bueno, si escuchan aviones es porque hoy es 16 de septiembre Y hay desfile. Y hay desfile. Entonces, es Va. por eso, no es porque... Entonces, a ver. No es porque Sam no haya limpiado bien el audio. Perfecto. Entonces, ¿te parece si arrancamos con la primera frase? Echa la primera. Ok, buenísimo. A ver, esta frase dice, el deporte no construye el carácter, lo revela. Yo creo que el deporte son de las pocas cosas que sí te revelan tu carácter porque son cosas íntimas tuyas. Y algo importante es que si tú empiezas a observar la vida común de las personas, creo que puede haber más, no solamente el deporte, pero el deporte sí revela quién eres. Y yo sí lo sé, lo veo perfecto. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que o sea, no estoy tan de acuerdo en el hecho de que lo revele. Yo creo que el deporte construye tu carácter, pero revela tu temperamento. O sea, porque a veces se nos olvida a lo mejor un poco esa parte de nosotros y el deporte a veces lo que hace es sacar esa tenacidad o sacar esos elementos de tu comportamiento que los tenías un poco escondidos, pero sí creo que el deporte lo construye porque el deporte te enseña a lidiar con esas situaciones emocionales y creo que ahí es donde se construye tu carácter. Pero tú me lo estás diciendo desde tu carácter. Eso, lo que tú me estás diciendo, es lo que a ti te pasa. Pero cuando le preguntas a una persona por qué entrena y que te dice que solamente es por diversión, que no le interesa competir, no le interesa, o sea, ni siquiera tener cambios, sino quiere distraerse, viene a divertirse. Entonces ahí te das cuenta que todavía viene a entrenar, ¿no? Está contento, pero no tiene esa parte. Ya a nivel competitivo, a mí me suena que lo que tú me dices es a nivel competitivo, ¿no? Porque ahí es cuando sacas tu carácter, sacas tu temperamento, estás luchando. Pero cuando vas al gimnasio y que lo vemos, ¿no? Que hay gente que llega y lo ves igual, ¿no? Lleva 5 años igual. Y aquí pasa muchísimo. Lleva 5 años y no ha mejorado en nada, pero está ahí. Y va todos los días, ¿no? Pero no tiene esos cambios. ¿Por qué pasa eso? Porque hay gente, por ejemplo, que sí, en 6 meses puede hacer un cambio dramático y hay gente que en 3 años no pasa nada.
Yo creo que tiene que ver con la intención que le das a tu entrenamiento, ¿no? No tiene que ver también por su Por personalidad. su personalidad. No, el temperamento, y dijimos lo otro que es. Yo considero que si tú entrenas con intención, no importa tu temperamento, va a salir a relucir y vas a, ¿sabes? Y vas a de ahí agarrar ciertos elementos. Pero si vienes solo por diversión, a lo mejor no tienes porque es como cuando entrenas con un coach, ¿no? Es diferente cuando tú llegas y vas al gimnasio y nada más te pones ahí a hacer una rutina. Cuando tienes un entrenador que está, no, creo que puedes cargar más peso, más repeticiones, te falta profundidad, ¿no? Entonces, puta, ahí es donde te empiezan a exigir más y entonces ahí es donde ahora sí que sale a relucir estos elementos de tu personalidad y te das cuenta perfectamente. Y que nosotros como coaches también nos damos cuenta mucho de cómo es la personalidad de la persona con la que estamos conviviendo, coachando, ¿no? Cuando lo empiezas a empujar un poco más. Pero yo creo que no. Mira, yo creo. Es que siento que nos salimos, es que no Sí. sé, güey, siento que no estamos hablando el mismo idioma. Ok, a lo que yo quería decir es que, mira, lee la pregunta. Que diga la frase. El deporte no construye el carácter, lo revela. Lo revela. Yo no creo, Yo digo creo. lo construye. Es que yo no creo eso. No ¿Por creo qué que. no? O sea, sí. Para ti, el deporte sí te está construyendo tu carácter. Pero no todos viven el deporte como tú lo vives. Y algo importante que pasa es que no toda la gente tiene esa pasión por hacerlo. En general podríamos decir que dependiendo del deporte que hagas, no, va a generar eso. Porque tú para mí dices el deporte, ok, si eres jugador de fútbol, pues obvio, hay pasión, ¿no? O sea, pero si estamos hablando de la gente que va a hacer ejercicio al gimnasio, creo que por eso la industria tiene un duro trabajo de crear experiencias y emociones que conecten con esa persona para justo crear eso. Completamente. ¿No? Y darle Eso. intención Darle al intención entrenamiento. al entrenamiento. Sí, o sea, yo creo que si no estás sintiendo eso, es porque no te está emocionando, o no estás conectando, o no te están exigiendo lo suficiente, o no te está exigiendo lo suficiente. A mí me pasó algo que decía un alumno que un día me acerqué a motivarlo un poco, ¿no? Estábamos en una clase, me acerco, lo corrijo y lo hice de una manera muy profesional. Pero cuando terminó la clase se acercó y me pidió que nunca más lo vuelva a corregir ni acercarme a eso porque él sabe hasta dónde llega y que él viene a divertirse y que le gusta mi clase, pero que me pase de la raya. Y yo fui muy amable. Entonces me doy cuenta que ahí es donde tú tienes que aprender que eso, o sea, lo que dice la frase, es que tú y yo sí podemos, por nuestra personalidad y por lo que hacemos en los entrenamientos y lo que queremos, sí nos crea esa personalidad o ese temple que estamos buscando. Pero hay personas que verdaderamente no lo van a sacar, pero disfrutan ese momento para olvidarse de sus problemas o para simplemente sentir que está haciendo, pero no tiene ningún objetivo de bajar su porcentaje de grasa, Sí, ni no de tienen ser como mamado, mucha ni intención. nada, sino nada más va a divertirse. Y eso, por ejemplo, creo que ahí es cuando debes de saber interpretar o leer a las personas y saber como coach qué necesita cada uno para que despierte esa parte. Sí, o para sí, es que eso que cuentas está interesante, porque si tú me preguntas a mí, yo diría, pues probablemente hubo algo de la situación que le generó mucha incomodidad y ahí hay crecimiento. Y él está evitando esa situación, Totalmente. ¿no? O sea, él no quiere que tú lo empujes porque él se quiere sentir cómodo, porque él solo viene a disfrutar. Pero ¿qué pasaría si nosotros encontramos la manera de, como tú dices, de encontrarle la manera a cada persona para sí poder sacar ese extrita, ¿no? De hecho, esto que me estás diciendo justo, para mí fue eso, ¿no? Entonces me di cuenta que ese camino que escogí para tratarlo de motivar, ¿no? En lugar de motivarlo, lo eché atrás. Y entonces, pero sí estoy seguro que puedo encontrar la palabra correcta o la situación correcta para darle cuenta, para que él se dé cuenta que sí puede mejorar. Y que parte de esto, del entrenamiento, como todo en la vida, siempre vamos para mejorar. Entonces está buena la frase. Está sencilla, pero está interesante. Sí, tiene su grado de profundidad. Más bien, frase número 2. Dice,
no hago deporte para vivir más años, sino para vivir mejor los que tengo. ¿Tú qué opinas? A ver, opino que es un concepto muy general, muy cierto y que ya se da por hecho, ¿no? O sea, todo el mundo es como, hasta cuando vas al doctor, sí, es como, a ver, si quieres tener mejor calidad de vida, tienes que hacer ejercicio, ¿no? Todo el mundo te lo dice, vas al doctor, eso te lo dice el doctor y luego el doctor sale y se fuma una cajetilla de cigarros, ¿no? Pero te lo tiene que decir, ¿no? Tienes que comer mejor, tienes que ejercitarte más, porque si no, no vas a tener una buena calidad de vida. A ver, eso es evidente, pero yo creo que va más allá. O sea, a ver, el ejercicio es un elemento muy importante para que tú puedas llegar a 60, 70, 80 años con una muy buena calidad de vida. Pero también, ¿qué otros elementos hay implícitos dentro del deporte que van a hacer que no solamente llegues bien físicamente, sino que llegues bien emocionalmente? Entonces ahí es donde siempre entra la parte mental, que siempre hablamos, que es cuando tú estás entrenando tu cuerpo, indirectamente estás trabajando tu mente. Entonces, si vas a trabajar con intención, entonces vas a obtener más beneficios porque tienes un propósito, ¿no? Que lo estás apalancando con el entrenamiento y entonces tu deporte o tu disciplina tiene un sentido mucho más claro que te va a llevar a que cuando tengas 60, 70 años no solamente estés bien físicamente, sino también todo el beneficio mental que obtuviste. Entonces, yo creo que es muy general, pero si te vas más adentro, hay mucho, o sea, hay mucho en ese concepto. Ok. Yo, yo lo veo, es como el premio de consolación, ¿no? O sea, es como, está bien, ¿no? Sí, es cierto, lo sabemos, es a nivel sociedad, te está diciendo eso, pero lo más importante es que creo que es un mensaje para la gente que no entrena, no es un mensaje para la gente que entrena. Entonces está bien porque tenemos que pensar en los demás. Y seguramente cuando nosotros damos mensajes de los que entrenamos y somos muy intensos, podemos asustar a los demás. Decir, puta, no, eso yo no lo puedo hacer o yo sería incapaz de hacerlo. Y tenemos que trabajar para ser incluyentes de todo. Hay que incluir a todo el mundo. Entonces, esa frase yo creo que es para ese tipo de personas que todavía no se creen que pueden pasar esas cosas y, y que empiezan a tener una edad en donde sienten que ya no lo van a poder hacer. Pero nosotros sabemos perfectamente que hoy es el día perfecto para empezar a entrenar, a cualquier edad. Entonces me gustó mucho esto que dices porque sí creo que el concepto puede ser muy grande y muy abrumador porque te dicen, oye, pues cuando tengas 60, 70, pues puede ser que si no haces ejercicio no llegues bien. Entonces de ahí empiezan a salir muchísimas preguntas, ¿no? Como, oye, pero ¿cómo puedo iniciar? Oye, pero llevo 15 años sin entrenar. Oye, pero llevo sin comer bien o con una estructura por muchísimos años. O sea, entonces ya se vuelve un concepto que, como tú dices, puede espantar a las personas. Entonces es muy real, pero sí creo que a veces puede ser un poco irresponsable soltarle así los mensajes a las personas y decirle, si no llegas a los 60 y 70 haciendo ejercicio vas a llegar muy mal, sino que más bien hay que enseñarles el camino de cómo pueden llegar a 60, 70 años con una buena calidad de vida, pero ¿cómo puedo iniciar hoy? ¿Por dónde puedo empezar? O sea, creo que ahí es donde realmente está la clave de esta frase o de este concepto. Me parece. Está interesante. Es que me fui porque me quedé pensando justo en eso, pero sí nos estamos dando cuenta de que me lo dijo un amigo, ¿no? O sea, es vender una idea, es conectarte con la persona de enfrente para tocar exactamente la fibra que él necesitaba. Entonces es importante eso, creo que está bueno al final. Sí, completamente. Entonces, y también digo, tomando la frase, entonces si tú eres una persona que no sabe por dónde iniciar o tienes esas dudas o para ti es un concepto muy abrumador, entonces te invitamos también a que formes más parte de la comunidad de LEAP porque estamos creando un challenge que vamos a iniciar el 13 de octubre donde justamente te vamos a enseñar a ti a que puedas obtener estas herramientas para que tengas más claridad de por dónde iniciar y que además tengas más claridad de por qué estás dedicándole o por qué le vas a dedicar tiempo
a tu entrenamiento físico y a tu entrenamiento mental para que puedas avanzar con mucha más claridad en el camino, ¿no? Entonces, Sí, y aparte, cuando estés en el Leap Challenge, te vamos a regalar tu cinturoncito, que es así como de plástico, en donde vas a poder meter todas tus herramientas y las vas a poder cargar todos los días. Y si necesitas la herramienta de la disciplina, ¡fum!, sacas la herramienta. Si necesitas la de la tenacidad, ¡pum!, ¿no? Entonces, es contra agua el cinturón, no les pasa nada, ¿no? Y aparte tiene una extensión para las siguientes. Es que, ¿sabes qué? Que me encanta la parte cuando dices herramientas, porque justo me llega a mí la cabeza esa. A mí lo que me llega son los hábitos. Los hábitos son las herramientas. Y creo que está muy padre, porque sí es una herramienta, pero si no te acostumbras a utilizarla, no va a funcionar. Entonces creo que las dos cosas van unidas. Una cosa es aprender cómo hacerlo, que es la herramienta, y otra cosa es hacer un hábito de cómo utilizar esa herramienta. uf, me encantó esto que dices, güey, porque es la caja de herramientas, ¿no? Que a veces tenemos y a mí siempre un concepto que me gusta mucho es, a ver, ¿llevas cuántos cursos? ¿Llevas cuántas frases? ¿Llevas cuántos 20 que te han caído? Güey, todo eso lo tienes en una caja de herramientas, pero no te sirve de nada si la tienes en tu garage guardada. Güey, saca la caja de herramientas para eso. Y me encantó cómo lo simplificaste ahorita y decir, bueno, sí son herramientas, pero realmente son hábitos, ¿no? Son hábitos que tú ya incorporaste y que ya sabes cómo funcionan, entonces solamente es aprender a aplicarlos, ¿no? Entonces me gustó mucho, gran concepto. Entonces esperen su cinturoncito de plástico para todas sus herramientas, 13 de octubre, Leap Challenge. Ok, siguiente frase. Dice, esta me gusta mucho. Dice, después de cierta edad, ya no eres producto de tu entorno o cómo te criaron. Es una elección personal vivir como tú quieras vivir. Totalmente. De Emilio Weiser. Wow. No es cierto, no es de mí, ya quisiera. No. Yo la encontré. Él la encontró. No, pero me da mucho sentido, ¿no? Creo que es justo lo que estamos platicando, ¿no? Vivimos en una construcción, pero llega un momento en donde cuando tú ya eres independiente, creo que tú tienes ese alcance de decidir y no te puedes echar la culpa. Hay gente que vive toda la vida culpándose de que yo vivo en esto porque pasó, o sea, siempre no asume su responsabilidad, sino entrega la responsabilidad a los demás para cubrir que no llegó a la meta o que no lo pudo hacer, cuando él sabía, ¿no? Porque creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, es bien importante saber que eres el producto de lo que tú eres. Uh-huh, uh-huh. Sí, completamente. Y también lo hablamos en algún episodio que decíamos que cuando eres niño, tus papás obviamente te instruyen en mucho, ¿no? Te dicen cómo tienes que hacer ciertas cosas, te dicen que está bien, te dicen que está mal, pero hay un punto en tu vida en el que eso ya no existe y tú tienes que tomar responsabilidad de tu propia vida. Entonces, justo como dice aquí, o sea, ya no eres, digamos que un producto de tu entorno, sino que tú ya tienes que decidir sobre ti mismo. Y a veces yo sí creo que hay gente que es adulta que sigue comportándose como un niño, que sigue esperando a que los demás tomen las decisiones por ellos, que están esperando a que el entorno suceda algo para que tomes esa decisión. Pero ¿sabes qué? No me gusta que digas que es como un niño, porque la diferencia entre el niño y la gente mayor o la gente ya adulta es que el niño es totalmente fresco. Creo que esa parte yo la cambiaría. No es de que sea un niño, sino sigue siendo irresponsable o infantil. No pues, lo sé. Es que yo no lo veo desde un concepto como de libertad o de creatividad. Yo lo veo más desde un concepto de que pues tus papás normalmente son los que te instruyen o te enseñan el camino para hacer las cosas. Que es verdad. O sea, al final cuando eres niño necesitas a alguien que te guíe en el camino, que te dé un poco de luz hacia dónde tienes que ir. Pero eso no va a estar todo el tiempo. Entonces yo lo veo más desde ese ángulo. O sea, no tanto, está bueno. Porque sí, yo también estoy de acuerdo que ser niño tiene muchos beneficios, como el hecho de no tener tantos conceptos en tu cabeza que te guían exactamente en cómo deben ser las cosas, que ahí entra un poco el arma de doble filo, ¿no? Porque es cuando eres niño tus papás te están diciendo qué hacer y de cierta manera te ponen en un cuadrado, ¿no? De exactamente dónde es la zona en la que te tienes que mover.
Pero es lo interesante porque luego llega la adultez y es ahí donde tú puedes decidir si te vas a quedar en ese marco de pensamiento o si tú vas a decidir expandir tu área de pensamiento. Si te vas a quedar con esos conceptos y en la cancha que tus papás te dijeron que solo es donde puedes jugar, o tú vas a empezar a tomar tus propias decisiones y vas a ampliar esa cancha. Sí, ¿no? Y vas a tomar otros conceptos y vas a vivir más allá de lo que te dijeron que tenías que hacer. Te lo Interesante, compro, ¿no? me gustó. ¿Te gustó? A ver. Bien. Siguiente frase dice, cuando estás dudando, esta le gusta mucho a Emilio. Cuando estás dudando de ti mismo, otros están aterrorizados aterrorizados con tu potencial. No, sabes, a ver, te voy a decir lo que me dice eso. Muchas veces nosotros nos sentimos inseguros, pero realmente no te estás dando cuenta de cómo te ven enfrente los demás y a veces te ven muy grande. Entonces, lo que a mí me queda es que el sentir miedo te genera cambio, pero también te genera esa valentía. Por eso dicen que los valientes se mueren de miedo, ¿no? Porque dices, yo soy valiente, ¿no? Juan sin miedo. ¿Tú sabes qué es Juan sin miedo? No. Era una caricatura que se llamaba Juan sin miedo. Pero realmente Juan sí tenía mucho miedo, porque el miedo te hace ser cauteloso, ¿no? El miedo te pone atento. Como la de Batman, ¿no? Como sí, la la diferencia del valiente es que el valiente tiene coraje para luchar. Sí, no significa que no tenga miedo. Exactamente. Entonces creo que está eso, ¿no? O sea, que te des cuenta quién eres tú y que aunque tengas miedo, a lo mejor los de enfrente están pensando que eres demasiado bueno. Entonces, por eso me gustó a mí. Me gusta, te la compro. O sea, sí, me gusta el concepto, creo que sí, y hablo desde mí, la verdad, o sea, hablo desde mi experiencia y lo que yo he vivido y cómo yo me he comportado conmigo mismo. Y sí, hay muchas veces en las que yo dudo de mí mismo. Pero no vas a llegar con tu cliente y hoy amanecí dudoso de mí mismo, así que no sé si te voy a vender correctamente. Sí, no, tienes que tener coraje, pero sí, digo, tú me lo has dicho algunas veces, y esa frase que dijiste ya me la habías dicho antes, de si tú vieras cómo te veo yo, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero iba por ahí, ¿no? O sea, si tú te dieras cuenta de cómo te ven los demás o si te dieras cuenta de cómo te veo yo, no estarías dudando de ti mismo, ¿no? Entonces creo que va mucho por ahí, o sea, de si que en parte esa duda a veces nos puede jugar a favor, ¿no? Como de querer seguir mejorando, pero que no exceda de ese límite, ¿no? Que no sea una duda que esté todo el tiempo, ¿no? A ver, siguiente frase, mi Emi. Esta me gusta mucho, está muy buena. Esta también la consiguió el buen Emi. Dice, si estás pensando en rendirte porque no ves resultado, recuerda que lo último que crece en el árbol son los frutos. Total. Creo que es una frase que no nada más se apega al deporte, ¿no? Se apega a la vida, ¿no? ¿Cuáles son los frutos de tu vida? Tus triunfos, tu felicidad, tus hijos, tu esposa, tu novia. ¿Qué son los frutos? ¿No? Primero, porque entrenando es muy claro, ¿no? Bueno, dependiendo qué hagas. Entrenando es ganar o es cambiar tu cuerpo. Sentirte mejor. Lo que sea que es el objetivo. Exacto. Pero creo que ahí tenemos que ser muy claros con perfectamente reconocer los frutos. Y luego habla de lo que estamos trabajando todos, o lo que yo estoy trabajando ahora, que es la paciencia, ¿no? La paciencia hay que darle tiempo, ¿no? Y oí una cosa muy chistosa que dice, los que trabajan en las granjas, por ejemplo, ellos digamos que se ponen a trabajar en noviembre, siembran y en diciembre ya tienen todo. Entonces todo el año no trabajan, lo cual es mentira, porque si siembras en noviembre, pues es imposible que nazca o sea, que cosechen para diciembre. Entonces ellos tienen que saber que si quieren cosechar en diciembre, pues tienen que empezar a trabajar desde enero, febrero, ¿no? Entonces tienes que darle el tiempo necesario a las cosas para que entonces obtengas ese fruto. Claro, ¿no? la maduración, ¿no? ¿Qué te lleva ahí? Híjole, me lleva muchas ideas, muchos conceptos. Me lleva también
un poco al tema de la consistencia. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El poder de una más. ¿El poder? El poder de una más. Y siempre habla de cómo siempre esa repetición adicional siempre cuenta en todo, en la vida, en lo que hagas, ¿no? Y siempre a veces estamos cansados y queremos soltar la toalla, o me ha pasado que digo ya, pero sigues, ¿no? O sea, sigues y das una más y un día más y un esfuerzo más. Entonces es como una parte es de paciencia, pero también otro elemento es de que estés seguro de que lo que estás sembrando eventualmente va a dar esos resultados, pero no cuando tú quieres. El árbol tiene su propio proceso, tiene su propio ritmo, entonces tienes que también ser paciente, pero no rendirte, porque esa repetición, o sea, ¿qué pasa si tú dejas de regar el árbol un día y luego ya no lo vuelves a regar? Entonces todo lo que ya construiste, las raíces que ya habían crecido, la altura que ya había obtenido a lo mejor la planta o el arbusto en ese momento, pues ahí se quedó, ¿no? En cambio, si tú sigues regando esa planta, eventualmente, pues el tronco se va a volver más grueso. Va a dar su fruto. Se me ocurrió un mal chiste. Perdón. El tronco se va a hacer más grueso, el árbol va a ir creciendo, pero no lo puedes dejar de regar. Entonces también ¿no? Entra también este elemento de no soltar las cosas, no dejar que las cosas lleguen hasta, o sea, las dejes a medias, sino que sí las puedas llevar hasta el final. Me pareció increíble. Creo que es una frase que te invita a entender que las cosas cuestan, que tienes que ser perseverante y que paso a paso va a llegar. Y que la gente no quiere acelerar, porque también cuando aceleras, las cosas no van a salir. ¿Y sabes qué otro concepto me viene? ¿Qué pasa cuando sembraste bien y cuando regaste bien? Y hay una frase de David que nos dice mucho, que me gusta, que un poco, bueno, la frase es un poco old school, pero me gusta mucho el concepto, que es: cuida del orden y el orden cuidará de ti. Entonces, ¿qué pasa si tú sembraste bien y si regaste bien? Entonces el árbol creció y a lo mejor los frutos no te los da en este momento, a lo mejor te los da en 3 años. Pero si tú cuidaste ese trabajo, entonces ese trabajo va a cuidar de ti eventualmente, Exactamente. ¿no? Entonces también me gusta eso y regresamos un poco al tema de la paciencia. Me encantó. Bien. Este es de Arnold Schwarzenegger. Dice: el dolor que sientes hoy es la fuerza que sentirás mañana. Bueno, yo creo que una personalidad así como Arnold es una gente que no sé si tuviste su documental. ¿Ya lo has visto? Velo. Pero me da todo el sentido de lo que te está diciendo. Pero creo que ahí mezcla mucho el carácter, mezcla mucho la tenacidad, pero no necesita ser un genio. Él no era un genio. Él solamente sabía lo que quería, le encantaba lo que hacía y no frenaba. Y las cosas se le fueron dando. Y si te pones a pensar, pues es un poco como a ti o como a mucha gente nos pasa, ¿no? Tú empiezas algo que no estás completamente seguro si es eso, conforme va pasando el camino te vas enamorando de eso, te gusta, si verdaderamente le encontraste un propósito, pero hagas lo que hagas, cuando menos te des cuenta, eres profesional, ¿no? Y eso está padre, ¿no? Sí, habla del sacrificio también, que era mucho la mentalidad de esos tiempos, ¿no? Uh-huh. Sacrificar hoy para el futuro. Y yo creo todavía en el sacrificio. Las generaciones nuevas no creen mucho en el sacrificio, yo sí creo, la verdad. No, yo creo que sí, o sea, vas a tener que dedicarle tiempo, esfuerzo y vas a tener que elegir unas cosas sobre otras para lograr tus sueños. Lo que pasa es que creo que en la sociedad la palabra sacrificio está muy metida con la parte religiosa, ¿no? Entonces lo entiendes como que es algo malo el sacrificio. El sacrificio es sufrimiento, es dolor, es tristeza. Claro, sí, y no puedes, tiene nada que ver, ¿no? Sí, o no puedes tener recursos porque tener recursos es malo y tenemos que ser austeros y tenemos cuando pues no necesariamente, ¿no? Entonces yo creo que le dan eso, pero el sacrificio es justo
dejar de hacer otras cosas, ¿no? Para conseguir lo que tú quieres. Ok, última frase. Dice, este es de Abraham Lincoln. Y bueno, atribuida, dice. La disciplina es elegir entre lo que quieres ahora y lo que más quieres. Que creo que se liga mucho a la frase anterior de Arnold. ¿Qué opinas? Pues sí, yo te contestaría... Te la repito. A ver, repíteme. Dice, la disciplina es elegir entre lo que quieres ahora y lo que más quieres. Pues es que la disciplina es justo hacer eso que tú sabes que lo tienes que hacer, aunque no tengas ganas, ¿no? Pero que sabes que estás sumando para lo que quieres llegar. Entonces, creo que el ser disciplinado, yo lucho mucho por ser disciplinado, en mucho no lo soy, pero sé que mucha gente piensa, pero en otras cosas sí lo soy, pero es difícil porque la disciplina justo es eso, ¿no? O sea, la disciplina es estar en el camino siempre y a veces es difícil. Sí. O sea, a mí lo que me llegó como de idea es otra frase que escucho mucho que es elige tu difícil. Creo que justo es eso, ¿no? Porque puedes elegir ser disciplinado tú hasta lo has dicho, puedes ser un huevón profesional. Totalmente. ¿No? Y puedes tener ese hábito súper instaurado de ser flojo, ¿no? Pero eres profesional. Pero eres profesional. Entonces elige tu difícil, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a? ¿Dónde realmente quieres enfocar esa disciplina y esa energía y esos hábitos? Entonces elígelos bien. Exacto. Porque lo que tú elijas se va a convertir en tu realidad. Exacto. ¿No? Pues muy bien, pues Muy vamos bien. cerrando. Muy buenas frases. Buenas frases. Por ahí, pues espero que comenten, que digan. A nosotros nos motivó y me gustó. Creo que tocamos buenas partes de nuestra personalidad y de nuestra naturaleza. Y pues muchísimas gracias a todos. Sí, esperamos que también estas frases les ayuden a ustedes para pues introspeccionar un poco sobre lo que quieren, sobre pues su camino y hacia dónde quieren llegar, así como nosotros lo estamos haciendo. Entonces, gracias, Leapers. Gracias, chicos. Adiós. Bye, bye.